Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 55. Yamcha Scheme. Desert Bandit Returns. 55. El plan de Yamcha. El bandido del desierto regresa. Goku, ¿me recibes? Te recibo, Isko. Dijo Goku. Aunque espero que esto sea importante, Yamcha y yo estamos intentando lidiar con este Heize. En ese momento hacía todo lo posible por evitar la lluvia de ráfagas de ki que Heize le lanzaba. El guerrero de piel roja seguía tan furioso que reaccionaba sin pensar, lo que significaba que parecía atacar una fracción de segundo antes de que Goku pudiera montar un contraataque a su ataque. Todo eso significaba que Goku estaba a la defensiva, sin poder lanzar un golpe. Pero no se le da tan bien los disparos de ki, pensó Goku mientras giraba en el aire. Acércate y podrá hacer mucho daño, pero cuanto más me alejo, más margen de maniobra tengo. El único problema es que eso sigue sin ser suficiente. No tengo mucho tiempo para cargar más que un simple Ki Blast, y con lo fuerte que es este tipo, eso no le va a parar. Yamcha le había pedido que mantuviera ocupado a Heize mientras preparaba algo. Goku no sabía qué tramaba su amigo, pero estaba bien con eso, confiando no solo en que Yamcha tenía un plan, sino en que era mejor no perder tiempo explicándolo. A veces necesitabas cada segundo que podías y desperdiciarlo en cosas como repasar un plan podía impedirte sacarlo adelante. Bueno, tienes que encargarte de él mucho más rápido, replicó Isko. Las cosas han ido de mal en peor. ¿Qué tan grave? Parece que el líder de la fuerza Ginyu, el propio Ginyu, tiene una habilidad que Abo olvidó mencionarnos. Ay, no pasa nada. Dijo Goku, con una pequeña sonrisa arrogante formándose en su rostro. Prefiero sorprenderme cuando luché contra él. Aunque Goku entendía que conocer a sus oponentes sería útil, le parecía hacer trampa que Abo le contara todo lo que pudiera sacar durante una batalla. Las peleas se suponía que eran sobre dos guerreros que no solo usaban sus mejores movimientos, sino que ideaban formas de contrarrestar los mejores movimientos de los demás. No había deporte ni entretenimiento en permitir que alguien te contara todo lo que necesitabas saber para vencerle. La idea de que entrara en una pelea habiendo todo guionizado, sabiendo que cuando su oponente hacía algo siempre debía usar ese otro movimiento y eso ganaría el día, eso ha sido aburrido. Goku quería algo completamente distinto, algo divertido. Algo atrevido. Algo que le hiciera latir el corazón con fuerza. Una buena pelea enérgica en la que pudo poner a prueba todas las partes de sí mismo. Sin eso, no habría motivo para pelear en absoluto. Sí, bueno, habría sido bueno saber que Ginyu puede robar cuerpos. ¿Él, qué, puede hacer qué? ¿Puede robar cuerpos?, respondió Isko. Quiere decir que acaba de robar el cuerpo del señor Guru. Así que el gigante namekiano que retumba por el planeta, ahora está en contra nuestra. Goku parpadeó ante eso. Vaya. Eso es algo nuevo. Hizo una voltereta en el aire para evitar otra andanada de explosiones de ki. Oye, eso significaría que eres el mejor para derrotarlo, ¿no? Y perdona, dijo Isko, con un toque de dureza en sus palabras. Pero Goku lo ignoró. A veces Isko se ponía así de gracioso. Bueno, eres un robot, ¿no? Así que Ginyu no puede apoderarse de tu cuerpo. Parece que él intercambia almas con su objetivo y tú no tienes alma. Puede que sea así. Y si puede intercambiar almas contigo, entonces podrías destruir ese cuerpo. Quiero decir, ya tienes algunos por ahí, ¿no? Tengo dos. ¿No te dieron un tercero en Navidad? Pensé que Bulma te había comprado un tercero durante el arco de relleno de Navidad. ¿Qué estás siquiera? Así que tu principal podría volar al otro si Ginyu tomara el control. Eso te convierte en el mejor para enfrentarte a Ginyu. Isko guardó silencio varios momentos. ¿Sigues ahí? Estoy planeando todas las formas en que puedo matarte, Goku, y luego usar las esferas del dragón para traerte de vuelta, solo para poder matarte de nuevo. Venga ya. Dijo Goku riendo. Es una gran idea. He oído todo y es una gran idea, dijo Abo. Isko, vamos a encargarnos de Ginyu. Hubo un breve siseo de estática en la unidad de comunicaciones y luego Isko dijo con atención, entiendo por qué Freezer hizo explotar toda tu raza, tú Isko, ahora. Soltó Abo. Y muy bien, señor. La línea se cortó. Bueno, supongo que tengo que terminar esta pelea para poder enfrentarme a Ginyu. No querría que Isko se divirtiera por completo. Honestamente, no debería haber sugerido eso, porque ahora eso significa que quizá no tenga oportunidad de enfrentarme yo mismo al Capitán Ginyu. Goku.
Yamcha gritó por la unidad de comunicación. Estoy casi listo, recuerda, una vez que tengamos a Heize abajo, tienes que estar cerca de él, tu habilidad alterada de ki te permite absorber su energía, haciéndote más fuerte. El Saiyajin asintió. Claro, y con eso no solo podré derrotar a Heize, sino que también usaré eso para derrotar a Ginyu y Freezer. Claro, así que cuando dé la orden quiero que vayas a atacar. Pero primero tienes que dejarme hacer mi parte. ¿Y cuál es tu papel? Oh, ya verás. MC. Agarré la Dragon Ball con fuerza mientras Isco y yo volábamos desde la nave de Freezer, habiendo lanzado la cápsula de escape que contenía a Larín solo 5 minutos antes. Detrás de nosotros escuché las explosiones arrasando toda la estructura. No estaba seguro de si harían el trabajo y derribarían todo el maldito sistema, pero sinceramente no me importaba. Lo único que importaba era que teníamos la bola del dragón y Freezer se estaría retorciendo como un pretzel para intentar averiguar qué acababa de pasar. ¿Y ahora qué, señor? Dijo Isco mientras seguíamos adelante. Llevamos esta Dragon Ball a un lugar seguro y luego voy tras Ginyu. Señor, dijo Isco despacio, sobre lo que dijo Goku. Tiene razón, Isco, y lo sabes, respondí. Y créeme, entiendo que no quieras involucrarte. Estamos bailando con mucho peligro aquí y es algo que me hace doler los dientes, bueno, de verdad que no tengo ganas de morir. Prefiero que Edwin experimente eso y que realmente venciera la maldición de Dragon Ball y sobreviviera todo el maldito tiempo. No tengo ningún deseo de visitar el planeta del Rey Kai. Pero creo que esperaremos para enviarte, por si acaso caigo. Pues yo tampoco quiero que vengas de visita. Se quejaba el Rey Kai en mi cabeza. Para ser justos, dije en voz alta, no tendría problema en que vinieras a visitarnos. Isco lánzame una mirada. Supongo que no has perdido la cabeza y esto es otra cosa. Me di un golpecito en la cabeza. Eso no responde a la pregunta, señor. Rey Kai, respondí. Ah, otra razón más por la que me alegro de mi gloriosa forma robótica. Puse los ojos en blanco ante eso. Oye Rey Kai, la invitación representa eso. Podemos ver las películas clásicas de comedia. Vaya, sabes que hace tiempo que me fui del otro mundo, quizá cuando esto termine acepte tu oferta. Ya que te he traído aquí, dije, ¿algún consejo para dominar la magia de plata? Silver. Eso es un mito. Una leyenda. No es real. Oh, pero un camino increíblemente largo construido sobre una serpiente con una princesa que también es serpiente viviendo allí, ¿no? Me quejé. Bueno, quiero decir, es un mito. Claro, dije, sintiendo cómo la presencia del Rey Kai desaparecía de mi mente. Malditamente maravilloso. Miré a Isco. ¿Tienes alguna sugerencia? Yo, señor. Bueno, dije con desgana mientras volábamos. Cuando nos acercábamos a la zona general, Bulma podría guiarnos hasta el escondite. Eres el glorioso Isco. Uno de los seres más inteligentes que conozco. Y el halago, señor, siempre te llevará a algún sitio. Ahora bien, ¿qué te tiene atascado? Me han dicho que la magia plateada está haciendo que la magia del bien y la malignidad funcionen juntas, algo que no deberían poder hacer. Y en ese pequeño viaje que Goku y yo hicimos me dijeron que tenía que dejar de forzarlo. Que estoy cerca. Y lo estaba. Podía sentirlo en mi magia. El hecho de que pudiera manejarlos a ambos era, honestamente, ya imposible y debería haberme conformado con eso. Por lo que pude ver de Baba, casi nadie en el universo podía manejar magia buena y mala al mismo tiempo. Y ahora lo lanzaba con una gracia casual. Podía sacarlo y cambiar entre él fácilmente, realizando mis hechizos blanco y negro sobre la marcha sin mucha pausa. Y yo estaba cada vez más cerca de poder alterar los hechizos para que un blanco se convirtiera en uno negro. El satén blanco estaba casi en ese punto y realmente necesitaba probarlo en una situación de combate para ver qué podía hacer con él al cargarlo con magia malvada. Pero siendo el hechicero de plata, no se trataba de manejar la magia del bien y el mal. Estaba usando magia de caos. Mal. No malvado. Caos. La luz, la oscuridad, yo soy el que está en medio. No cambiar entre ellos. No alternar. Que mi magia fuera buena y malvado, al mismo tiempo. Desde cierto punto de vista. Muy cerca, pero necesito encontrar la manera de no forzarlo. Terminé de forma débil, incapaz de ponerlo en palabras. Isco guardó silencio casi un minuto, reflexionando sobre lo que le había dicho. Sin bromas. Sin burlas. De hecho, lo estaba pensando. Por eso, a pesar del shock que podría haber causado a otros al vernos, era mi mejor amigo. Y me parece, señor, que lo que debe aprender es cómo convertir cada uno en el otro.
Me giré y le miré, confundido. Buena magia, usado para cosas horribles. Y la magia maligna, empuñado para los más nobles. No para que se conviertan en sus suplentes, pero que lo hacen de buena gana. Mi mandíbula funcionó. En esta vida, te acostumbras a la gente, haciendo lo incorrecto por la razón correcta, y lo correcto por la razón equivocada. Volví a pensar en el satén blanco. Usando la magia del bien para crear ropa que torturaba y dañaba. ¿Sí? Pensé en silencio, creo que, estoy muy cerca. MC. Yamcha llamó, agitando las manos arriba y abajo. Por aquí. Sí, pequeñín. Vamos. Apuesto a Heize soltó un grito gutural y pasó de disparar a Goku a lanzarse hacia él en un instante. Vale, que presten atención, ahora solo necesito llevarlo encima sin que él realmente se acerque a mí. Yamcha salió corriendo a toda prisa, bajándose lo más que pudo. Para que lo que había preparado funcionara, necesitaba que Heize estuviera lo más cerca posible del planeta. Vale, solo un poco más. Si Heize realmente hubiera pensado en el futuro, en vez de actuar por instinto y rabia pura, habría notado que Yamcha había elegido un camino en particular. Uno que los llevó hacia una de las muchas mesetas bajas que salpicaban el paisaje de Namek. Había muchas de estas estructuras y muchas veces parecían haber crecido con un compañero, pues era común encontrar dos que formaban un valle corto. La que en particular apuntaba Yamcha tenía un gran río perezoso que lo atravesaba, curvando en una especie de C al revés. Las paredes eran bastante altas, pero no tan estrechas, así que uno podría preguntarse por qué Yamcha había elegido un lugar así. Estaba claro que no estaba diseñado para encerrar a Heize, así que debía de haber algo más. Un guerrero pensando en antelación habría notado que Yamcha tramaba algo y habría decidido tomarse su tiempo, especialmente cuando tenían la velocidad para alcanzarle y el cañón era lo suficientemente grande y ancho como para que, incluso con la curva, fuera casi imposible que Yamcha desapareciera. Pero Heize no pensaba. Estaba reaccionando. El que estaba pensando era Yamcha. Y sus pensamientos se dirigían a una conversación que había tenido con Abo al principio de su viaje a Namek, varias semanas antes. ¿Qué buscas, Gohan? Dijo Krillin, despertándose con el niño pequeño y despeinándole el pelo. Oh, esperaba ver una estrella fugaz. Dijo Gohan, con su carita pegada a una de las ventanas de observación de la nave que permitían al grupo contemplar la amplia oscuridad del espacio. Sé que no son como las esferas del dragón, pero mi abuelo me dijo que si deseas con mucha fuerza a una estrella fugaz, a veces tu deseo se cumple. Miró hacia abajo. Sé que no podemos desear que el maestro Roshi vuelva en una estrella, pero podemos desear no tener problemas para conseguir las esferas del dragón. Nadie diga una palabra, dijo Abo mientras él y Yamcha jugaban a Go Fish con Tien y Chiaotzu. ¿Ninguna noticia de qué? Preguntó Chiaotzu. No verá una estrella fugaz, no aquí fuera, afirmó Abo. Las estrellas fugaces son en realidad meteoritos que se están quemando en la atmósfera, no hay atmósfera en el espacio, así que no hay estrellas fugaces. Abo miró a Krillin, que hablaba con Gohan mientras miraban por el mirador. Deja que el niño sueñe. Sí, buena idea, dijo Tien. Aunque yo no diría que no a uno o dos deseos, aunque fuera solo para que todo saliera bien. Me quedaré con que no vieran nada, dijo Abo. Si ven una estrella fugaz aquí fuera, probablemente sea un Ki Blast suelto. Yamcha y Tien se rieron por lo bajo y Chiaotzu se rió antes de decir, esa está buena. ¿Cuál es una buena? Dijo Abo y, tras un momento, Yamcha y sus amigos se dieron cuenta de que hablaba en serio. Vaya, dijo Tien, estudiándole. Bueno, esto es una experiencia nueva. Normalmente eres tú quien tiene la información, así que es raro que no sepas nada. ¿Vale, me lo pones al día? Preguntó Abo. ¿Y tienes algún 3? Tien refunfuñó y entregó uno de sus 3 incluso cuando Yamcha empezó a hablar. Es algo que cualquiera que entrene en el uso de los Ki Blast aprende. Aunque pueda parecer que los ataques de Ki pueden durar para siempre, no funciona así. Pierden energía al salir. Pero pensé que los disparos de Ki debían estar más lejos de tu cuerpo para causar el máximo daño, dijo Abo. ¿Por eso no los hacéis de cerca? Pensé que eso significaba que, no sé, acumulando energía mientras viajaban. Como una roca rodando colina abajo. Chiaotzu se rió ante eso. Así no funciona en absoluto. Aquí maga, déjame un respiro, gruñó Abo. Yamcha se apiadó de él y continuó. No nos gusta hacer explosiones de Ki cerca de nosotros porque si algo falla o golpea algo que puede aguantar el impacto, existe la posibilidad de que se redirijan hacia nosotros. Ya sabes, como cuando no lanzas una granada a tus pies.
Y punto entendido, aceptó Abo. Tien le lanzó una mirada divertida. ¿Eso es el motivo por lo que siempre te preocupa que disparemos ráfagas de ki sin golpear nada? Abo les fulminó con la mirada. Oye, nunca me enseñaron estas cosas. ¿Qué creías que le pasó al ki entonces? Insistió. No lo sé. Se quejó Obo. Con la circunferencia de la Tierra asumí que eventualmente la energía entraría en el espacio. ¿Acaso, bueno, nos preocupaba que pudiera chocar contra un planeta y que tuviéramos que aceptarlo? Yamcha se rió. No te preocupes, tío, no hace eso. Solo puede llegar hasta cierto punto antes de debilitarse. Diría que para cuando llegara a Marte sería inofensivo. ¿A quién? ¿Tú o alguien que no puede recibir un disparo en la cara y escupir las balas? Yamcha tenía que admitir que era un buen punto. Creo que cualquiera. El caso es que no lo veríamos tan lejos. Vale, así que hay un tiempo limitado que el ki puede estar cerca. Supongo que tiene sentido. ¿Adivinas o lo sabes por qué te lo decimos? Replicó Tien. Y en fin, tengo otra pregunta. Se movió. Digamos, hipotéticamente, Goku crea 2 bolas de ki pero no las lanza. Justo, los genera. Sé que no pueden quedarse para siempre, no es la pregunta. Tengo curiosidad por control. ¿Control? ¿Recuerdas a Piccolo haciendo ese movimiento en el que disparó un montón de ráfagas de ki al suelo que explotaron tras un cierto tiempo? Yamcha asintió. Eso había sido una jugada increíble. Piccolo había dicho que quería averiguar cómo hacerlo para que el movimiento pudiera hacerse en el aire, sin límite en donde se podía realizar. Sí, significaría que el elemento sorpresa había desaparecido, pero ¿cuántas veces en una batalla se tenía la oportunidad de preparar algo así? ¿Pero un montón de ráfagas de ki en el aire? Eso sería algo. Muy bien, entonces, ¿cuánto control tiene? Quiero decir, ¿todo el ki es así o los discos destructores de Krillin? Es algo complejo, dijo Yamcha antes de fulminar con la mirada a Tien. Ni una palabra. No iba a decir nada. Ajá, dijo Yamcha, sabiendo que su amigo se estaba preparando para hacer una broma sobre que era tonto. Es una mezcla de cosas. ¿Cuánto sabes del ataque? Lo compleja que quieres que sea la acción. ¿Cuánto enfoque tienes? Fíjate que Krillin no puede lanzar otros ataques de ki cuando usa disco destructor. Y no puede invocar, ¿cómo? Un enjambre de ellos se detuvo. Pero eso molaría. Necesito hablar con él sobre eso, dijo Abo. Imagínate que tiene una nube de discos destructo. Podría acabar con los matones débiles y permitirle centrarse en los líderes grandes y fuertes. Yamcha asintió rápidamente. Sí, sería increíble. En fin, todo depende de lo que sepas, de tu enfoque y de lo que quieras hacer. Ningún ataque se comportará igual. Ten el mismo límite de tiempo o algo similar. Y ningún luchador podría hacer lo mismo. Abo asintió y siguieron hablando de ataques. Primero había oído por parte del Rey Kai y luego de la banda lo creativo que era Abo. Aunque no tenía ki, podía pensar en formas realmente interesantes de usarlo. Toda la conversación hizo que la mente de Yamcha diera vueltas y le costó dormir esa noche, ideando nuevas ideas para ataques. No como cuando acababa de empezar a aprender, cuando era joven y tonto y solo buscaba ataques imposibles e impresionantes. No, unos que tomaban lo que él conocía y podía hacer y lo expandían de nuevas maneras. Cuando finalmente se dormía, sus sueños se llenaban de nuevas formas de proteger a su familia, presente. Ojalá hubiera podido probar esto en un combate o algo así, en vez de algo improvisado. Pero supongo que a veces lo único que puedes hacer es seguir lo que te toca. En voz alta dijo. Muy bien, Goku, prepárate, estoy a punto de dejarle muy nervioso. Estoy listo, Yamcha, estoy deseando ver qué movimientos logras. Ah, esa es la cuestión, Goku. Yamcha sonrió con suficiencia, ya lo hice. ¿Qué? Pero Yamcha no respondió. En cambio, cerró los ojos y se concentró, y todo se convirtió en un glorioso caos. La gente olvidaba de dónde venía Yamcha, aunque él era abierto al respecto. Sus amigos habían pasado por alto su pasado, viéndole tal como era ahora. Pero Yamcha nunca lo había olvidado. Aunque pudiera sangrar sangre en sus venas, corría por las arenas del desierto. Duro, implacable, absorbente. Era un lugar al que los blandos no podían sobrevivir. Oh, no tenías que ser cruel, al fin y al cabo, siempre existían los oasis secretos que ofrecían comodidad y se habían construido grandes reinos. Pero no era un lugar al que uno pudiera entrar con los ojos abiertos e inocentes. Había que estar preparado. ¿Y ahora? Yamcha pensó, lo mismo ocurre yo.
Heize fue lanzado de repente hacia arriba, un geyser de agua brotando del río abajo. Fue tan fuerte que se descontroló, dando vueltas de cabeza sobre pies, incapaz de controlarse. Dos explosiones retumbaron y Heize se giró solo para que rocas volaran por el aire desde lados opuestos del cañón, impulsadas por ki que Yamcha había plantado y que las convirtió en cometas. Corrieron hacia él y, aunque él cambiara, sus trayectorias se adaptaron a su nueva ubicación, obligándole a intentar volar hacia abajo. Una vez más, Yamcha movió la muñeca y otro grupo de géiseres explotó, haciéndole gritar mientras las aguas de Namek lo empujaban directamente contra las rocas. «Solo quédate cerca de él, Goku», gritó Yamcha mientras su amigo entraba corriendo. «No intentes esquivar. No esquivas». Goku gritó incluso cuando su aura estalló y comenzó a lamer rayos de ki parecido a electricidad, que se engancharon y comenzaron a golpear a Heize. «No dejaré que te pase nada», gritó Yamcha, sin molestarse siquiera en usar el comunicador. Heize negó con la cabeza y Yamcha activó varios disparos de ki más, esta vez incrustados en las paredes del cañón. Se produjeron grandes explosiones que provocaron que la roca golpeara a Heize en la cara. Intentó dispararles, pero Yamcha los activó desde ambas direcciones, obligándole a girar constantemente 2 veces y girar. No le dolían demasiado. No había riesgo de que lo aplastaran. Pero estaba gastando su energía mientras el ki alterado de Goku se agotaba aún más. Goku solo asintió y sonrió antes de centrarse en volar alrededor de Heize, escurriendo para seguirle el ritmo. Incluso cuando parecía que las rocas o géiseres le iban a golpear, nunca se inmutó ni intentó apartarse. Confiaba en Yamcha, y Yamcha recompensó su fe. Redirigió las rocas para evitar a Goku, asegurándose de que las plumas de agua pararan justo antes de golpearle. El único al que le golpeaban era Heize. Y entonces Yamcha lo oyó. «Tú, maldito». Heize exclamó. «Ahora Yamcha», gritó Goku y de inmediato Yamcha se colocó en posición. Heize había salido de su trance inducido por la rabia y ahora sentía cada golpe y golpe. Se estaba dando cuenta de que había quemado demasiada energía. Era hora de terminar las cosas. «Yo», dijo Yamcha, desplegando la técnica Kaioken mientras retiraba las manos, Goku haciendo lo mismo. Heize intentó darse la vuelta y huir, pero ya era demasiado tarde. Rugieron los dos y los 2 rayos gemelos de la mayor creación del maestro Roshi surcaron el aire, convergiendo en un solo punto. Sus gritos se perdieron en el rugido del ataque. O quizá simplemente ya no podía gritar. No importaba. Había terminado. Yamcha lanzó su ataque y soltó al Kaioken, sintiendo un breve mareo. Por suerte, solo había mantenido el poder potenciador durante unos momentos y por tanto no sufrió el horrible desgaste que supuso el inconveniente del ataque. Querría una buena comida y un buen descanso, pero aún podía ayudar a la banda si necesitaban ayuda con el Capitán Ginyu. «Vaya», dijo Goku, mirando sus manos. «¿Sabes? Recibir ese rayo realmente cambió mi ki». Saltó arriba y abajo en el aire, como si alternara los pies saltar. «Puedo sentir el ki de ese Heize en mí, añadiéndose al mío. Mientras no sea como Abo y te haga ser malvado brevemente». «Vamos, Yamcha, Abo no es malvado. Simplemente, hace cosas un poco menos morales». «Creo que esa es la definición de maldad, Goku». «No, hay una diferencia. Y no te preocupes, no me está afectando así». Pero Goku parpadeó de repente. «Vaya. Parece que no soy el único con un aura alterada». «¿Qué quieres?» Yamcha bajó la mirada, y se sorprendió. Las auras solían ser bastante estándar, había descubierto Yamcha. Irradiaban desde el cuerpo, hinchándose hacia afuera cuanto más los expandía. Hasta hace aproximadamente un año, el aura de todos, desde Piccolo hasta Goku y del propio Yamcha, era la misma. Pero entonces, las cosas habían empezado a cambiar. Krillin pudo potenciarse sin desplegar su aura. Cuando realmente conectaba con su ki, su cuerpo simplemente desarrollaba un tenue resplandor, así que ni siquiera lo notabas. No impresiona, pero también significaba que nunca sabías cuán fuerte podía ser el golpe que podía dar. Él mismo lo había sentido durante un combate tras su resurrección, con Yamcha pensando que Krillin iba a atacar a bajo nivel solo para ser lanzado contra un acantilado por la fuerza del puñetazo. Luego el aura de Chichi cambió tras revelarse que era una Saiyajin. Su ki se volvió más ardiente, como si estuviera envuelta en llamas. Lo cual tenía sentido porque a veces, cuando estaba enfadada, para Yamcha parecía que realmente estaba en llamas.
Sus ataques de ki también lo demostraban, ya que sus movimientos no suelen ser los más impactantes en el primer golpe, pero dejando quemaduras y dolores que se quedaron contigo. Goku, bueno, a Yamcha no le sorprendió que el ki de Goku cambiara, pero como había cambiado sí lo era. La forma en que se expandió y salió disparada como un rayo, le recordaba a Yamcha a una esfera que el Dr. Brief tenía en su escritorio, que al tocarla hacía que electricidad morada se desplazara hacia tus dedos. Y cuando esos pequeños látigos te agarraron, bueno, Heize había demostrado lo útil que era eso. Yamcha nunca había reprochado a ninguno de sus amigos por sus cambios. Al fin y al cabo, tenía el Kaioken y la bomba espiritual. Era único a su manera. Pero parecía que el universo también había decidido darle algo especial. En lugar de desbordarse de su cuerpo, su ki ahora giraba a su alrededor. Era más visible alrededor de sus brazos y piernas, creando cintas de ki más gruesas que giraban y bailaban. Pero podía notar que todo giraba a su alrededor, girando rápidamente. Inclinó la cabeza, sorprendido. Era casi como si... gritó Goku. Había extendido la mano hacia Yamcha solo para retirarla. Oh. ¿Estás bien? Estoy bien. Goku dijo mientras se metía un dedo en la boca y lo chupaba. Eso, sentí como si me hubiera frotado la mano con papel de lija. Yamcha frunció el ceño y empezó a concentrarse. Vale, pruébalo ahora. Goku, aunque algo dudoso, hizo lo que le pidieron. Se rió. Eso hace cosquillas. Yamcha volvió a absorber su ki. Sí. Creo que puedo controlar lo poderosa que se vuelve a mi alrededor. Haz que no haga daño a nadie si tengo que cargarlos, pero haz que vaya rápido y sé muy duro en una pelea. Como papel de lija. No, dijo Yamcha con una sonrisa burlancia. El bandido cicatrizado, el ladrón del desierto, apretó el puño mientras sonreía. Como la tormenta de arena. MC. Heize se despertó de repente, negando con la cabeza. ¿Qué acaba de pasar? Moriste, dijo una voz profunda y ronca y Heize se giró de golpe, mirando con asombro la imponente figura del namekiano de piel oscura que tenía delante. Se movió para atacar ahora, la muerte parece estar ocurriendo mucho más rápido ahora que nunca en este planeta y no tengo ni idea de cuándo llegará el próximo de tus compañeros, así que realmente no tengo tiempo para que me ataques. ¿Estás diciendo que estoy muerto? Bastante muerto, respondió el namekiano con sequedad. Mientras empezaba a caminar a su alrededor, la suciedad se le quitó la túnica, cayendo en la cara de Heize, haciéndole tartamudear y toser. Los demás no han sido tan rápidos en entenderlo, pero pensé que tú lo descubrirías, así que, ¿por qué andarse con rodeos? Se rió ante eso, un sonido horrible y áspero. Bueno, si crees que eso me va a detener. Heize se levantó y apretó los puños y el namekiano, suspiró. Ah, ¿es aquí donde intentas pelear conmigo? Dijo burlonamente. Soy el guardián de esta parte del infierno, Heize, ¿crees que eres el primer alma que ha intentado luchar conmigo? Se detuvo. En realidad, lo eres. Y una vez más soltó una risa ronca, que parecía que cada jadeo le desgarraba la garganta, pero donde debería haber salpicado sangre de sus labios solo había arcadas secas. Eso, podría ser entretenido. Sí, muy entretenido. Abrió los brazos. Derrógame. Heize dio un paso adelante solo para detenerse. ¿Qué estás tramando? Nada en absoluto, respondió. Solo tienes que derribarme con fuerza. Hazme caer de rodillas. Ni siquiera necesitas derrotarme de verdad, solo haz que me hunda al suelo. Si una de mis rodillas se llevó la mano huesuda y se dio una palmada en la rótula. Toca el suelo, has ganado. Eres libre. Serás devuelto a la vida, capaz de hacer cualquier pequeña cosa que quieras desperdiciar tu existencia haciendo. Se levantó de nuevo. Pero una vez que empiezas la pelea nunca. Heize se lanzó hacia él y extendió el puño. El oscuro Namek se apartó, el puño de Heize rozándolo por poco. Fin. Heize aterrizó y se giró para fulminarle con la mirada. Menos mal que nunca voy a parar. Se lanzó hacia adelante, intentando engañarle con una patada, pero una vez más falló. Quédate quieto, maldito. ¿Así ha sido siempre la vida para ti, niña? ¿Exiges y ceden al instante? El namekiano oscuro seguía evitando sus ataques mientras hablaba, sin mostrar siquiera que se esforzaba por hacerlo. Para irritación de Heize, parecía que aún se estaba volviendo más relajado al respecto. Cruzaba los brazos detrás de la espalda e intentaba mover las piernas lo menos posible, a veces simplemente girando el cuerpo hacia un lado u otro para evitar los golpes sin siquiera tener que mover los pies. Cállate. Heize rugió. Oh. ¿Es otra cosa?
provocó el oscuro namekiano. Se apartó de una patada y luego levantó la pierna para que Heize fallara con un golpe de tobillo. ¿Cuánto tiempo pasaste persiguiendo a otros? El príncipe que abandonó su planeta porque sabía que nunca podría estar a la altura de su padre. El segundo al mando que sabía que nunca sería considerado en la misma estima que su preciado capitán Jinyu. El guerrero que no tenía nada especial, solo el hombre de oficios que no era especial en nada. He dicho que te calles. Heize brama. Pero el namekiano oscuro siguió incitándole. Intentaste decirlo, Guldo, ¿verdad? Sí, Guldo, que sus preocupaciones por no ser visto como un miembro valioso de la fuerza Jinyu no tenían fundamento. Que todos vosotros le cuidaban, le respetabais y queréis que tuviera éxito. Pero en realidad no le estabas hablando, ¿verdad? No, hablabas de ti mismo. Porque siempre has sabido la verdad, Heize. Eras el eslabón débil. Eras tú a quien los demás menospreciaban. Tú fuiste el que llegó 3 pasos detrás y llegó 1 minuto tarde. Se rió mientras evitaba otro golpe. Siempre segunda opción. ¿Crees que eres mono e inteligente? Gritó Heize. Te lo enseñaré. Te derrotaré, seré el primero en derrotarte. Y cuando lo haga, todo el universo me recordará. Heize el inmortal. MC. El namekiano oscuro sonrió con suficiencia mientras se encontraba a 50 metros, observando cómo Heize seguía forcejeando y pateando a... Nada. Nada en absoluto. El enemigo al que atacaba... Nada más que una ilusión. El namekiano oscuro no tenía ni idea de lo que estaba viendo el recién llegado, pero sabía que le atormentaría, haciéndole arremeter con abandono innecesario e imprudente, para siempre. Para siempre. Se rió. No estaba muy seguro de qué pasaba allí arriba en Namek, pero desde luego le estaba trayendo un entretenimiento tan buscado. Y mientras el rey Yema no se diera cuenta, Pozo, ¿por qué no disfrutar todo lo que pudiera? Quizás, para siempre. 56. De Stolengem. Gurú vs Gurú. 56. El formulario robado. Gurú. Señor Gurú. Dijo Nail, apresurándose hacia el extraño alienígena que estaba en medio del campo, mirando hacia arriba la imponente figura del gran anciano. Sin embargo, no había duda en la mente de Nail de que esto era su mentor. Incluso sin la advertencia de Ago de que este capitán Jinyu podía intercambiar cuerpos, podía ver la oscuridad y crueldad que se reflejaban en el rostro que había pertenecido al gran anciano, y la bondad y humildad que mostraba el extraño alienígena que tenía delante. Nail, dijo Gurú, y era muy extraño para Nail escuchar los tonos que conocía tan bien, la forma en que las palabras se midían de una manera que solo el señor Gurú podía hacer, salir de una boca tan extraña y con una voz tan extraña. Debes irte de aquí, creo que ya es un poco tarde para preocuparse por el peligro, dijo Senza mientras miraba hacia arriba la imponente figura de Gurú, no, Jinyu. Lo era, al menos por ahora, hasta que pudieran deshacer lo que ese había hecho, el cuerpo del capitán Jinyu. Había estado mirando con desprecio a Gurú, su mala intención evidente para todos los que le miraban, pero eso se había convertido en que él revisaba su cuerpo robado, inspeccionándolo, maravillándose de su poder bruto y su poder. Porque ahora mismo está en tanto peligro como todos nosotros. Con eso, Senza sacó del bolsillo de su atuendo una pequeña judía verde y se la pasó al señor Gurú. El namekiano desplazado lo miró antes de tomarlo y masticarlo. Mientras los namecianos se las arreglaban con agua, podían, si era necesario, consumir otra materia. Nail había aprendido que en tiempos de sequía comían plantas para obtener la humedad que tenían y, en tiempos aún más graves, consumían vida animal. Se llama frijol senzu, afirmó Senza. Uno curará todas las heridas de inmediato. Los ojos de Gurú se abrieron de par en par y miró hacia su estómago. La armadura rota seguía ahí, pero su carne ya estaba curada, aunque había partes secas y agrietadas que sinceramente Nail no tenía ni idea de su significado. Eso te pondrá de nuevo en la lucha. Impresionante, admitió Gurú. Era el único que tenía, afirmó Senza. Chichi tiene el resto, así que tenemos que tener cuidado. La unidad de comunicaciones de Senza chisporroteó y, aunque Nail no usaba una, pudo oírla perfectamente, como si estuviera en su propio oído. Chicos, esta es Abo. Dime qué tenemos. Eso sí, sé breve. Cuantos menos detalles, mejor. ¿Menos detalles? Preguntó Sansa, sorprendido. Nail también se sorprendió un poco. Aunque aún no había conocido a este Ago Cayos, por lo que había oído de él de Senza y Rich, era un humano al que le encantaban los detalles. Un intrigante según Raditz y un genio táctico según Senza.
Alguien que tomaba toda la información posible y la convertía en planes audaces. Que no quisiera información era muy preocupante. Sensa también debió notarlo. Así que, menos detalles, ¿eh? Claro, estamos tratando con intercambio de cuerpos. Bien, así que cuando entrenábamos para la llegada de Raditz, cuando aún eras Piccolo y Kami, Piccolo había terminado una sesión dura de entrenamiento y quería tomar algo. Pero no se dio cuenta de que el maestro Rossi se estaba preparando para hacer hamburguesas, así que cuando Piccolo fue a por una botella de agua, cogió una botella de salsa barbacoa y sin es él, dijo Senza, cortándolo apresuradamente. Prometiste no hablar nunca de eso. Tiempos desesperados, medidas desesperadas. ¿El gurú está en el cuerpo de Jinyu y Jinyu está en el gurú? Así es, dijo Senza mientras Jinyu levantaba su enorme pie y lo golpeaba con fuerza. Ahora mismo parece que está poniendo a prueba sus poderes. Claro, vale, seré breve, espera. Abo se detuvo. Senza, Kami podía comunicarse telepáticamente, ¿puedes conectarnos a todos? Nail miró a Sansa, que asintió. No sabía que fuera posible contactar con otros namekianos de esta manera, pensó a Senza. Es algo que tuve que aprender cuando era Kami, para poder hablar con la gente del planeta del que fui guardián, ¿claro? Dijo Nail antes de centrarse en Abo. Pero primero, ¿cómo puedes estar seguro de que lo que nos dices es correcto? Porque lo he visto. Senza puede confirmarlo y los otros guerreros Z lo saben, pero no han dado los detalles, aunque yo no soy de este mundo. Alguno, ser, me atrajo hacia él. Y en mi mundo todo esto ya había pasado. Escrito como una historia amada por millones se detuvo. Recuérdame, Sansa, que cuente a todo el mundo esto, ¿cuánta gente en mi mundo os ve a cada uno como sus héroes? En fin, ya lo he visto. Y mientras estoy cambiando cosas, intentando mejorarlas. Algo peligroso, comentó Nail. Mejor que quedarse sentado viendo morir a inocentes, replicó Abo con un poco de calor antes de recomponerse. Bueno, en fin, sé cosas que pueden ayudar a hacer esos cambios. Por ejemplo, Jinyu ahora tiene todos los poderes de gurú, lo que significa que tiene sus sentidos sensibles. Señor gurú, seguro que ha notado que su oído no es el mejor. Sí, lo había notado, dijo Gurú y fue un alivio para Nail escuchar a su mentor sonar como él mismo, aunque solo fuera en su propia mente. Su sentido del oído es bastante limitado. Me doy cuenta de que mi sentido del olfato está un poco agudizado. Claro, tú tienes sus sentidos, él tiene los tuyos. Y eso significa. Nail se dio cuenta al instante. Podía oírnos. Exacto. Y conozco algunas debilidades que pueden ayudarnos a lidiar con Jinyu, y me imagino que, si vosotros tres creéis, también sabréis algo. Senza tuvo la sensación de que Abo negaba con la cabeza. Pero si pudiera oírnos, él podría prepararse y yo no quiero eso. Inteligente, dijo Nail, viendo a qué se refería Senza con que Abo pensaba en todos los lados de un problema. ¿Vale? ¿Qué sabes? Pensó que deberían empezar con Abo. Si Jinyu atacaba de repente, los Namekains ya tendrían ideas sobre cómo lidiar con otro Namekiano, pero si Abo conocía a Jinyu, tiene los poderes del gurú y tiene su cuerpo, dijo Abo. Pero no puede usar ninguna de sus técnicas. ¿Alguna habilidad que tenga gurú, como cualquier cosa relacionada con Dragon Ball? No puede hacer nada con eso. Aunque eso no hubiera sido un problema, habría sido un alivio. Con Nail como nuevo gran anciano, la habilidad de crear nuevas esferas de dragón había abandonado a gurú. Pero aún así, la visión se lanzó a la mente de Nail. De Jinyu riéndose a carcajadas, retorciendo los rasgos robados de Gurú, mientras extendía las manos hacia las bolas de dragón nacidas de su alma oscura y cruel. Cosas horribles, carmesí con estrellas naranjas. Y el dragón que surgió, nada que ver con el noble y cariñoso Porunga. No, una cosa viciosa, avaricia, áspera que se deleitaba en deseos que causaran destrucción, suplicando a quien la había invocado que ardiera y destruyera. Nail negó con la cabeza violentamente y cerró los ojos. No puede pasar. Nunca ocurrirá. ¿Qué más sabes? Preguntó Sansa. Tiene que intentar entender cómo funciona ese nuevo cuerpo. Eso significa que ahora mismo no es tan fuerte como cree. Es como memoria muscular. No lo tiene. Así que es muy grande. Pero será torpe, terminó Nail, entrecerrando los ojos poco a poco. Se estaban formando planes. ¿Algo más? Si cree que está derrotado, intentará usar la habilidad de cambio de forma otra vez. Roba uno de tus cuerpos. Intenta meter a Gurú en el camino para devolverlos y si no puedes enviar otra cosa. Cuando lo vi, Goku lanzó una rana. Yo, tengo algunas ideas que podrían funcionar, pero necesito tiempo para llegar a eso.
Isko y yo estamos asegurando la Dragon Ball. Abo se detuvo. Señor Gurú, ¿la bola de dragón que tenías? Lo guardé en el bolsillo, dijo Gurú, yendo a tocar, bueno, la armadura que llevaba Jinyu. ¿Sigue ahí? Murmuró Abo. Joder. Vale, lidia con eso también. Voy rápido, pero necesito tiempo. Os mantendremos informados, dijo Senza antes de mirar a Jinyu, que le inspeccionaba las manos, frunciendo el ceño mientras tiraba de la piel arrugada. Lord Gurú, dijo Senza al sentir que la mente de Abo se iba de ellos, sé que quizá no sea amable preguntar. Gurú, sin embargo, entrecerró los ojos. Si salvan a Namek, yo mismo destrozaré ese cuerpo. Y ahora, flexionó los dedos antes de mirar a Nail. Entonces, Gurú sonrió con suficiencia. Nail, hace mucho tiempo que te he visto crecer. Has visto lo poderoso que te has vuelto. Y Senza, nunca pensé que otro de los perdidos volvería a nosotros. Me hace bien al corazón. Se puso en postura de combate, para apoyarte y salvar Namek. En ese momento, los tres desplegaron su ki, y se lanzaron contra Jinyu. MC, ¿sabes? Dijo Krillin mientras seguía moviéndose por la zona, esquivando los disparos que Burter le lanzaba. Habían intentado mantener la distancia para evitar sus puñetazos, pero eso solo hizo que el miembro de la fuerza Jinyu empezara a desatarse con bolas de ki rápido. Pensaba que quitarle las piernas le ralentizaría. ¿Puede volar rápido, Krillin?, dijo Tien secándose. ¿Por qué pensaste que deshacerte de sus piernas haría que no pudiera hacer eso? No lo sé, solo pensé que lo haría. Si acaso, le has hecho más aerodinámico. Burter apareció de repente ante Krillin y le dio un fuerte puñetazo en la cara, enviándolo hacia una meseta. Solo Chichi lo sujetó para evitar que se estrellara de golpe. Y más molesto, dijo Krillin, frotándose la mejilla maltratada. No podemos olvidarlo. Es como intentar pelear contra 10 personas, se quejó Chichi. Y eso es que ya no hace la técnica multipied. No puedes ganar, ¿sabes? Burter los provocó con un siseo. Simplemente no eres lo bastante fuerte para derrotarme. No se trata de fuerza, dijo Tien mientras crecía las cabezas y brazos extra que formaban su estilo de brujas y su piel se aclaraba, los poderes de Chiaotzu mezclándose con los suyos. Empezó a extender la mano, agarrándose mentalmente a diferentes rocas y las lanzó. No en Burter, no, ese era el truco. Tenía que estar cerca de él. Si le lanzaba contra él, Burter los esquivaría a todos. ¿Pero que no tuviera forma de evitarlos a todos? Burter apareció en un lugar solo para salir corriendo rápidamente a otro. Y otro. Las rocas se acercaban y Ten se concentraba, agarrando más o, a veces, atrapando las que ya tenía controladas mentalmente y obligándolas a volver a él. Para que Burter tuviera que girar el cuerpo en ocasiones para asegurarse de no fallar un golpe por detrás. Krillin observó todo esto y pensó. Sabía que no era el miembro más fuerte de los guerreros Z, lo sabía. Pero, estaba empezando a descubrir que después de Abo, era el mejor creando planos. Abo era un pequeño mago paranoico que no tenía problema en pelear sucio, así que siempre ganaba a Krillin allí, pero Krillin podía ser un comandante de campo de batalla de formas que Abo no podía. Necesitaba ser sigiloso, Krillin podía estar allí, visible para sus enemigos, incluso mientras trabajaba en cómo derrotarlos. Y centró toda esa creatividad en enfrentarse a Burter. Conseguimos quitarle las piernas porque le hicimos imposible evitar uno de nuestros golpes. Pero ahora ya se ha dado cuenta de eso. Observó cómo Tien empezaba a arrancar trozos de roca de una pequeña montaña, lanzándolos a Burter, que sonreía con suficiencia mientras los esquivaba fácilmente. Tenía que concentrarse en ello, pero no se esforzaba. ¿Y ahora mismo? ¿Esto no funciona? Eso es porque estás siendo tonto, chico. Maestra Rouge. Pensó Krillin, mirando a su alrededor desesperado mientras escuchaba la voz de su maestro en su cabeza. ¿Cómo me hablas? El maestro Rouge no lo es. Declaró la voz del maestro Rouge. Este es tu recuerdo de él. Lo estás usando para ayudarte, para resolver este problema. Eso es siquiera posible. Me preocuparía que fuera sano. Dijo la invención de la maestra Rouge con una risa. Quiero decir, básicamente te estás hablando a ti mismo, Krillin. Pero estás haciendo que una de las voces sea tu amo, que ahora mismo está sentado en su choza estafando a los tontos para quitarles su dinero antes de ver aún más a los que están en esa estafa del templo falso. Quizá, si está aburrido, está leyendo un buen libro. No tiene ni idea de que esto está pasando. También un poco inquietante, ¿no? Krillin cerró los ojos. Esto no ayuda.
Bueno, intento ayudarte, pero no me lo pones fácil, eres terco. No te escuchabas a ti mismo y tu cerebro hacía que una parte de ti sonara así. Ahora bien, estás siendo tonto, chico. Igual que con tus amigos. Krillin observó cómo Chichi se movía para ayudar a Tien, disparando explosiones de ki ardientes, una tras otra, intentando inmovilizar a Burter. Pero ahora realmente estaba usando sus ataques contra ellos. Rompería las rocas que Tien les lanzaba y usaría los escombros como escudo contra los disparos ardientes de Chichi. Luego se movía, lanzando patadas y puñetazos a uno u otro hasta que tenían que echarse atrás o pedir ayuda. ¿Ya lo ves?, exigió Rouge. ¿Olvidaste todo lo que te enseñé? Y quiero decir, técnicamente tú no me enseñaste nada porque eres solo yo. No digas tus pensamientos delirantes, Krillin, declaró Rouge. Perdón, Krillin empezó a pensar. Estilo desinteresado, todo consiste en usar menos y hacer que valga la pena. ¿Por qué desplegar tu aura si no beneficia a nadie? ¿Por qué disparar un disparo amplio cuando un haz pequeño basta? ¿Así tienes más energía? Energía. ¿Cómo es posible Burter ser tan rápido?, pensó Krillin para sí mismo. Y para seguir así. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Rouge le animó. Krillin miró a Burter, realmente le miró. El aura que le rodeaba, allí, pero no tan brillante como cuando estaba con Chichi y Tien. No porque fuera más débil. No, podía notar que no era así. Era otra cosa. Golpeó a Krillin casi tan fuerte como el puñetazo que Burter le había dado a él. Está usando el estilo desinteresado. No es verdadera, Rouge, sí, era muy confuso, declaró. Sigue desplegando su aura. Sigue haciendo que los disparos de ki sean demasiado grandes. Solo sabe usarlo para su velocidad. Es decir, si conseguimos que lo queme, no puede usar su ki para aumentar su velocidad y luego lo tenemos a él. Repitió Rouge. Claro, dijo Krillin, formando un plan en su cabeza. Se lanzó hacia Tien. Tengo una idea, MC. Guru lo estaba haciendo bastante bien, considerando todo. Era muy extraño estar luchando consigo mismo. Ver sus propios rasgos mirándole mientras volaba, cargando el ki del nuevo cuerpo que tenía. Mirar sus manos y no ver dedos verdes arrugados sino fuertes y morados. Pero es más fácil, cuando veo las miradas que nos lanza, pensó Guru mientras miraba la nueva cara de Jinyu. Cómo estaba torciendo el viejo rostro de Guru en una mueca, oscura y llena de malicia. Nunca Guru había mirado a un solo ser así. Nunca había sentido los sentimientos tan abiertos en el rostro de Jinyu. Hace más fácil fingir que no soy yo, pero con otra persona. Un oscuro namekiano que se ha unido a la tribu demoníaca, y debe ser detenido antes de que haga daño a mi familia. Lo había hecho antes con miembros de los perdidos que habían conseguido engañar a los buscadores para que los trajeran de vuelta a casa, pensando que podrían dominar el planeta donde nacieron. Pensaban que podrían regresar y simplemente esclavizar a sus hermanos, o corromperlos como lo habían sido. Un planeta entero gobernado por la tribu demoníaca. El gurú los había enviado personalmente al más allá con sus propias manos. Haría lo mismo con Jinyu. Vaya, parece que unos cuantos mosquitos han decidido venir zumbando. Jinyu se burló antes de levantar las manos para aplastarlas de un solo aplauso. Pero sus movimientos eran lentos, mucho más lento que si hubiera sido de tamaño normal. Todavía se estaba acostumbrando a ser tan grande. Era difícil, si no tenías práctica, mover extremidades que pesaban más que toda la población de Namek. Este nuevo cuerpo, no era perfecto. Podía sentir que algo no iba bien en su pecho. Una sensación de sequedad. Y había dolores y molestias en sus articulaciones, pero eran mucho menos que en su cuerpo original. Nunca habría forzado esto a nadie, pensó Guru. Incluso este Jinyu. Si es derrotado y se rinde y jura un juramento inquebrantable de no volver a hacernos daño, le devolvería este cuerpo y recuperaría el mío. Todo el dolor. Todas las debilidades. Aunque esta pelea me ha acercado más a la muerte. Se giró en el aire y extendió las manos, disparando una ráfaga de ki que golpeó la mejilla de Jinyu y le hizo gritar de dolor. Pero, hasta que ese momento ocurra, estoy feliz de luchar por mi planeta. Quédate quieto para que puedas morir. Gritó Jinyu mientras golpeaba a Senza, que había volado hacia él, pero eso fue solo una finta y Nail pudo entrar desde abajo, su puño golpeando la nariz de Jinyu y haciéndole gritar, alcanzando la parte maltratada de su cara. Guru se lanzó hacia abajo y apuntó a su codo. Este era mi cuerpo, Jinyu, pensó Guru.
Lo conozco desde hace más tiempo del que tú has vivido. Conozco cada centímetro, y recuerdo cada herida. El músculo que nunca había sanado del todo bien cuando salvó a un joven saxofón de un desprendimiento. La montaña había caído y él lo había empujado a un lado, con el brazo atrapado bajo los escombros. Lo había girado para liberarse, arrancándole el brazo de un lado. Eso no era gran cosa, ya que los namekianos podían volver a tener extremidades casi al instante si se concentraba. Pero Guru, cuando torció, algo se enroscó mal y cuando volvió a crecer el brazo sintió un pinchazo. Encogía el bíceps y sentía una breve sensación de dolor. Y si intentaba volver a crecerlo, simplemente volvía a crecer con el nervio encogido. La vejez lo había empeorado. Lo había visto palpitar más. Por eso era tan lento cuando movía el brazo derecho. Intentó ser suave con ella, porque un tirón repentino le haría doler todo el brazo. Y por las esferas del dragón si la golpearan. Eso hacía que su cerebro gritara de dolor, sus sentidos parecieran trabajar en su contra. Guru embistió directamente en el punto blando del brazo izquierdo, justo en el interior donde se flexionaba, y golpeado con un golpe potenciado por ki. El grito que soltó Jinyu casi hizo que Senza y Nail cayeran del cielo. Incluso con el oído disminuido, Guru quedó impresionado por ello. El brazo se estremeció. El dolor subió por el cuerpo de Jinyu. Guru no se detuvo. Se acercó a su rodilla. El peso de su cuerpo, que se había compactado lentamente sobre sí mismo, había forzado las articulaciones y los músculos. Ponles demasiada presión. Había hecho que, aunque pudiera caminar un poco demasiado tiempo, le dejara cojeando. La última vez que salió a pasear, se había esforzado demasiado y se avergonzó cayendo de bruces. Había podido levantarse y usar su ki para hacer parecer que caminaba, pero en realidad estaba flotando en el aire, moviendo las piernas de un lado a otro para engañar a Nail. Porque sabía que su alumno le habría mimado si hubiera sabido la verdad. Guru extendió la mano. Lanza de la marea. Gritó, ejecutando el movimiento que había usado para arremeter contra el cruel sol que le había dejado como el último de su especie. El haz de ki salió disparado y luego se partió al final 3 veces, clavándose directamente en la rodilla derecha de Jinyu. Los pantalones quedaron reducidos a polvo. El músculo de debajo apenas estaba mejor. Jinyu rugió de dolor y cayó, Guru logrando esquivar por poco. Ha sido impresionante, dijo Senza mientras se acercaba a él. El conocimiento antiguo tiene su utilidad, dijo el gurú, solo para verse obligados a alejarse disparados cuando Jinyu disparó una enorme ráfaga de ki. Los 3 apenas lograron escapar a tiempo y, al mirar hacia abajo, vieron la ira atronadora en el rostro de Jinyu mientras se incorporaba. Era su brazo malo el que estaba usando y el dolor debía de ser enorme, pero Guru podía notar que Jinyu lo usaba para motivarse. Para empujarle a seguir adelante. Empujar para derrotarlos. Guru apretó la mandíbula. Muy bien. Tendrían que ir más allá de él. MCMCM era el momento. Ten estaba cansado de lidiar con el alienígena azul. Cansado de su cara de suficiencia y sus burlas y de creer que era mejor que ellos. Era hora de derribarle. Para hacerle sufrir por todo el daño que había causado. Era hora de acabar por fin con la amenaza de Burter. Tío, dijo negando con la cabeza cuando Burter dejó de bailar, ¿cuándo va a venir el resto de la fuerza Jinyu y convertir esto en una pelea de verdad? Burter se burló de eso. No podrías soportar luchar contra el resto de la fuerza Jinyu. ¿Cómo iba a saberlo si no lo intentara de verdad? Burter frunció el ceño ante eso. ¿Crees que no formo parte de la fuerza Jinyu? Si es así, se te ha dado información errónea. Oh, sabemos que formas parte de la fuerza Jinyu. Solo digo que nos dijeron que nos pelearíais vosotros, Vegeta, y sigo esperando. Burter apareció de repente frente a él. Pero Tien ya lo esperaba y empezó a bloquear sus golpes. ¿Y cómo llamas a esto entonces, HMMM? Lo llamo unos cuantos puñetazos al azar antes de que vuelvas a lo que mejor se te da bien. Ganar tiempo. ¿Ganando tiempo? Burter siseó indignado. Sigues diciendo que eres mucho más poderoso que nosotros, dijo Tien, usando ahora sus brazos y cabezas extra para seguir donde estaba Burter. Había descubierto que, aunque era muy rápido lanzando sus golpes, no podía alcanzar la supervelocidad que hacía que incluso para los guerreros Z pareciera que se teletransportaba. Eso le obligaba a tener un momento para concentrarse. Estaba bien, ya que ya era bastante difícil enfrentarse a Burter cuando se movía tan rápido, que pudiera teletransportarse rápidamente, lanzando golpes desde cualquier dirección antes de que Ten pudiera siquiera localizarlo. La pelea habría terminado en segundos.
No paras de presumir de que no tenemos esperanza. Que vamos a ser completamente derrotados por ti. Pero esta pelea no para de alargarse, ¿verdad? Tien fingió que se dio cuenta de algo. Krillin. Este tipo es solo una distracción. Tenemos que estar preparados para cuando aparezcan los verdaderos miembros de la fuerza Ginyu. Murter soltó un gruñido y su aura de ki explotó a su alrededor. ¿Crees que puedes simplemente despedirme? ¿Crees que no tienes que preocuparte por mí? Cargó las manos con ki, las esferas de energía recorriendo sus dedos. Te mostraré lo equivocado que estás. Bueno, parece que has cumplido tu deseo. Xiaotsu gorjeó en su mente. Ahora va a darlo todo, ¿sí? Pensó Tien. ¿Y si Krillin tiene razón? Esto es lo que necesitaremos para finalmente derrotarlo. MC, hago. Declaró Bulma mientras yo entraba en el cañón que los Namekianos y los cazas Z habían preparado. Tenía que admitir que, incluso con el poco tiempo que habían tenido, habían hecho un buen trabajo. Si Isko no me hubiera guiado, nunca habría encontrado el lugar. Lo hacían bien enmascarando cosas no solo con escaneos visuales, sino también con niveles de poder. Eso sí, no podía leer los niveles de poder gracias a mi ki inexistente, pero tenía otras formas mágicas de detectar esas cosas y, hasta ahora, parecía que todo iba genial. Bulma. Le dije sonriendo mientras ella corría hacia mí y me daba un abrazo. Vale, entonces, One. Me caí de cara contra el suelo. Eres de otro universo. Bulma gritó, pisando fuerte mientras yo estaba tumbada en el suelo viendo cómo pequeñas versiones de Nimbus volaban alrededor de mi cabeza. Y después de que nos digas que decidiste que está perfecto, simplemente irte volando a otro universo con Goku. Yo, no tenía mucha opción en lo segundo, gruñí mientras me levantaba lentamente del suelo. Y no fue precisamente un picnic allí. Luchamos contra este tipo que intentaba asesinar a medio universo. One. Maldita sea Bulma, esto no es un puto One Piece. Grité mientras acababa comiéndome otro bocado de tierra. Reconozco que no me sorprendería que ella y Nami fueran hermanas perdidas hace mucho tiempo. Estamos ocupados lidiando con un tirano que quiere matarnos a todos aquí. Bulma gritó mientras me levantaba de nuevo. Esta vez, cuando se movió para golpearme, ya tenía una barrera mágica levantada. Una que absorbería el golpe en vez de devolvérselo. Por supuesto, Bulma interpretó esto como que ahora podía darme golpes y patadas todo lo que quisiera. Algo que deberías saber porque, al parecer, eres de otro universo y sabes todo esto. Me levanté lentamente, permitiendo que Bulma siguiera golpeándome. Quizá eso le quitaría el peso de dentro. Conozco la línea temporal original, Bulma, sí. Pero cambié las cosas en cuanto llegué. Las cosas han cambiado y ahora no puedo predecirlas también. Tengo ideas, pero no es como si fuera el maldito pergamino del conocimiento. Así que podrías haber empeorado las cosas. Gritó Bulma. ¿Por qué no nos lo dijiste? Dime. Si lo hubiera sabido podría haberte ayudado, Abo. Grabé discos y catálogos para que tuviéramos esta información. Prepárate si te has dejado arrastrar a otro mundo porque, al parecer, eso es algo habitual en ti. No es muy común, dije solo para que Bulma cogiera una llave inglesa y la golpeara hacia mí. Maldita sea, Bulma, no soy Goku. Bajo mi barrera y eso me mata. Bulma lo pensó durante un largo momento. Bulma, dije despacio, ya tenemos a una persona muerta, quizá puedas contarle al rey Yema sobre tu futuro conocimiento, gruñó, pero por suerte dejó caer la llave inglesa. Maldita sea Abo, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué pasaba por esa cabeza tuya? ¿Por qué no habéis considerado ni un segundo en decírnoslo? Sí, porque estás manejando esta información también, respondió Isko con sequedad. Bulma le fulminó con la mirada. Escucha, Lata, tú y tu colega. Los brazos de Isko se convirtieron en ametralladoras. Isko. Rugí mientras Bulma se lanzó detrás de mí y se acobardó, agarrando mi hombro mientras temblaba. Me gustas, Bulma. Para ser humano, eres bastante agradable. Y tú me sirves. Pero permitidme corregir dos ideas erróneas que tenéis. Ante todo, no permitiré que ninguno de vosotros, globos llenos de bilis, me hablen de esa manera. Segundo, la única razón por la que permití que atacaras a Abo así es porque sabía que no estaba en peligro real. Sin embargo, si hubieras logrado golpearle con esa llave inglesa y matarlo, no habría habido ninguna fuerza que me detuviera de kamikazar todas las naves de Freezer en órbita sobre este planeta, masacrándote a ti y a todos los demás en una bola de fuego de muerte. Abo es el primer ser humano que me muestra bondad, amistad y, me atrevo a decir, amor fraternal.
Cualquier daño que le haga liberará la última correa que tengo encima y que me ha impedido simplemente recurrir a una matanza sin sentido. Tienes toda la razón de estar enfadada con él y no haré nada para impedir que expreses esa rabia, pero nunca intentes hacerle daño, o insultarme, otra vez. Y entonces sus brazos volvieron a la normalidad. ¿Tenemos un acuerdo? Dijo Bulma, aún temblando mientras se aferraba a mí. Muy bien. Ahora, vosotros dos id a resolver vuestros problemas y yo depositaré la bola del dragón. Eso se calmó, Isco pasó junto a nosotros y se dirigió hacia la parte trasera del cañón, donde apenas pude distinguir la entrada a una cueva subterránea. Bueno, eso fue aterrador. Mucho, admitió Bulma. Al ver que se había calmado y estaba dispuesta a escuchar de verdad, empecé a hablar. Bulma, existe un peligro en conocer el futuro. Ay. No es fácil conocer las amenazas que vienen hacia nosotros. Me quedo despierto por la noche, aterrorizado de no poder idear un plan para arreglar las cosas. Y sí, el hecho de que podría empeorar las cosas es mi peor pesadilla. Mueres una vez, Bulma, una vez. Línea temporal principal. No cuento el alternativo. Porque no había manera de que siquiera empezara a considerar las tonterías de Goku Black. Solo lo supe por leer spoilers. Y sí, te devolvieron el deseo. Pan comido. Me gustaría que nunca conocieras al Rey Yema. Y sí, esto va a sonar loco considerando que me burlé de la inmortalidad, pero sí, si pudiera pedir un deseo y todos fuéramos jóvenes para siempre y no tuviéramos que conocer el dolor de la muerte, lo haría. Así que estoy intentando hacer lo siguiente mejor y mantener a todos con vida. Y también manteneros contentos a todos. He hecho mucho para cambiar las cosas. Chichi siendo un Saiyajin, eso nunca se reveló. En realidad eres un guerrero Z en lugar de solo un soporte. Krillin, Tien y Yamcha descubriendo sus propias formas de ayudar en lugar de esperar a que Goku regrese. Raditz, murió en pocas horas desde que lo conocimos y nunca tuvo la oportunidad de ser una buena persona. Me quedo despierto preocupado por todo eso. Y es una carga que no querría pasaros a ninguno de vosotros. El terror de que si no eres lo suficientemente inteligente, las personas que quieres morirán. Y entonces, porque tenía que decirse, no es por eso que elegí mantenerlo en secreto. Bulma parpadeó. Es porque tenía miedo de cómo me trataríais si lo supierais. Os perdería a todos. Y yo sé, Bulma me abrazó. Idiota, susurró mientras me pasaba los dedos por el pelo. Mi estúpido y estúpido hermano. Poco a poco la rodeé y la abracé de vuelta. Nota del autor. Vaya, va a ser divertido hacer el intercambio de cuerpos. Yo, haciendo la lectura en vivo y teniendo que hacer pensamientos de Jinyu en Guru hablando, Guru en Jinyu hablante, y Guru. Ya hay. 57. The fastest in the universe. 57. El más rápido del universo. Freezer no estaba nada contento. No estaba nada contento. Ese miserable gusano verde, debería haberlo matado en cuanto lo vi. Miró hacia abajo al soldado que había traído al Namekiano hasta él en primer lugar y vio que aún lograba moverse un poco. Por supuesto, eso no significaba mucho, con la mayor parte de su cabeza reducida a cenizas, pero aún así molestaba a Freezer y le hacía estallar, diseccionándolo de nuevo. Todo esto es culpa suya. Todo. Miró los restos arruinados de su nave. Justo cuando salió, explosiones sacudieron toda la estructura, causando daños que aseguraron que no habría forma de usar la nave para salir del planeta. Quizá podría volar alrededor de la superficie de Namek, pero no sería un viaje agradable para nadie, eso seguro. Y sería demasiado arriesgado. Es muy probable que todo explotara de repente mientras intentaba conseguir algo de sustentación. Y aún peor, una sola cápsula de escape despegó durante la explosión. Señor Freezer, dijo Mangu, arrodillándose junto al emperador del universo conocido, hemos registrado la nave, no hemos encontrado rastro de la bola del dragón. Entonces esos deben habérselo cogido, replicó Freezer. Podemos enviar un mensaje para rastrear la cápsula de escape, dijo Mangu, pero Freezer gruñó frustrado. ¿Y permitir que infecten más de nuestros sistemas? No, tendremos que esperar a Jinyu. ¿Y dónde está? ¿Jinyu, mi señor? Preguntó Mangu, confundido. Sí, Jinyu. No es tan difícil no notarlo, permíteme recordártelo. Es un tipo bastante llamativo. Nadie le ha visto. Por un momento, solo un instante, Freezer pensó que quizá Jinyu le había traicionado. Que él había sido quien lanzó la cápsula de escape y robó la Dragon Ball.
Pero tan rápido como descartó la idea. Jinyu no tenía la creatividad para semejante traición y, aunque la tuviera, habría habido mejores formas de hacerlo. No, más probable que Jinyu estuviera persiguiendo a los namekianos, sí, probablemente sea eso. Vio cómo la cápsula de escape se lanzaba y fue tras ese traidor Larín. Y con suerte volverá muy pronto con la bola del dragón, miró de nuevo el barco y negó con la cabeza molesto. ¿Y los namekianos que nos atacaron? El agujero ha sido sellado, mi señor. Estamos preparando un intento para abrirlo paso a través de ella. No, dijo Freezer negando con la cabeza con fuerza. Déjalo estar. Mi señor. No me arriesgaré a que uno de vosotros golpee el núcleo del planeta y destruya este lugar. No hasta que consiga las esferas del dragón. Entonces, y solo entonces, eliminaremos este planeta de la galaxia para siempre. Originalmente había estado considerando permitir que Namek permaneciera. No solo porque significaría que podría realizar más deseos, pero también porque sería un mundo trono estupendo. Se había imaginado pavimentar todo, drenar los mares y convertir los árboles que tuvieran en madera fina que pudiera vender a muchos compradores interesados. Aplanar las colinas y dejar todo liso antes de que cubriera todo el planeta con metal, convirtiéndolo en una ciudad gigante. Solo dejaría un patético círculo de hierba en todo el planeta, y sobre ella haría construir una estatua de sí mismo sosteniendo las esferas de dragón, riéndose de alegría al alcanzar la inmortalidad. Pero ahora, después de todo esto, en el momento en que cumpliera su deseo, destruiría el planeta y luego enviaría lo que quedara al sol. Y probablemente también hacer soplar el sol para asegurarse. ¿Hay algo más que deba saber? Dijo molesto. Hemos encontrado los restos de los auditores, comentó Mangu. Murieron en la explosión. Murmuró Freezer. En uno de ellos había estado considerando promocionarlos, pero por otro lado, sería bueno que ya no hubiera posibilidad de que distrajeran a sus soldados. Bueno, supongo que es lo que hay. Ellos, completaron su auditoría, mi señor, dijo Mangu, entregándole una tableta de datos dañada. Freezer la miró durante un largo momento. Oh, no lo presentaron, y conseguimos una banda sonora preciosa. Destrozó la cosa para que nadie viera que habían fallado por 5 puntos. Bueno, supongo que simplemente reprogramaremos la auditoría para otro momento, qué pena, rodando el cuello para deshacer los toños, Freezer inclinó su trono móvil alejándose de su nave arruinada. Tendremos que esperar hasta que Jinyu y el resto de sus fuerzas regresen. Hasta entonces, seguid trabajando para sortear el virus que está bloqueando nuestros sistemas. Enseguida, más señor, dijo Mangu con una reverencia. Esto se está alargando demasiado, pensó Freezer con tono sombrío. Es casi como si todo este planeta estuviera maldito. Pero, debo recordar que una victoria aquí sabrá mucho más dulce, una vez que la consiga. La inmortalidad será mía y con ella podré arreglar todo lo que ha salido mal en esta campaña. Y entonces todo el universo conocido temblará ante mi poder. Dime, doctor, dijo el agente Mutton mientras miraba al científico mientras se lavaba la sangre y el aceite de las manos, ¿por qué haces todo esto? El doctor Gero consideró la pregunta con cuidado. Sabía lo que el hombre quería oír, por supuesto. Simplemente no estaba seguro de si podría decirlo con cara seria. Agente Mutton, se negó a dar su nombre de pila, o su última. Mutton era aparentemente su segundo nombre, le había contado un poco sobre sí mismo pero, como corresponde a un agente secreto, había dejado las cosas lo más vagas posible. Lo que Gero sí sabía era que Mutton creía en proteger el planeta a cualquier precio. Temía la llegada de la amenaza alienígena que arruinaría la Tierra y quería destruirlos por completo y por completo. Por supuesto, su habilidad para detectar alienígenas es cuestionable en el mejor de los casos, pensó Gero para sí mismo. Después de todo, tardó 2 semanas en dejar de interrogarme sobre mi planeta natal y finalmente aceptar que nací y crecí en la Tierra. Todavía, he podido hacer mucho más de lo que habría podido por mi cuenta con la financiación que él me ha proporcionado. El tonto, de verdad me ha permitido avanzar con mis objetivos sin ninguna oposición. Esa era la única razón por la que Mutton seguía vivo incluso después de haber pagado a Gero. Mutton nunca cuestionó los métodos del doctor. Nunca dijo que fuera demasiado lejos. No, simplemente estaba allí para echar una mano, si se lo pedían, y ayudar a recoger herramientas. Gero le había mostrado algunos de sus proyectos anteriores, los androides rechazados que no habían tenido la oportunidad de luchar por el ejército de la cinta roja ni siquiera de ser mejorados para que fueran dignos de los planes de Gero. Ni una sola vez Mutton pensó que estuviera haciendo algo malo.
Entendía que, en nombre de la ciencia, era importante permitirse liberarse de cosas como la moral. Y no, nunca perdonaría a su antiguo profesor, el Dr. Uelo, por burlarse y decir que eran cyborgs. Gero reemplazó tanto de su funcionamiento interno que ya no podían considerarse humanos. Sí, los adolescentes y los 3 tontos que habían recogido en la tienda técnicamente empezarían como cyborgs, pero a medida que Gero reemplazara más y más de sus componentes, se convertirían en androides. Androides que luego podrían producirse en masa, una vez que su superordenador tuviera toda la información necesaria. Además, los androides sonaban mucho mejor. Lo que quiero, es venganza, dijo Gero, decidiendo poner a prueba a su compañero siendo honesto con él. Todo lo que quiero, más que nada en este mundo, es vengarme de quien arruinó mi vida. Que me quitó a mi hijo. Que destruyeron al ejército de la cinta roja. Que se aseguró de que nunca me vieran como el genio que soy por el mundo en general. Hago esto porque no puedo descansar hasta que Son Goku sea destruido. Mutton, aún apoyado en la pared, le miró fijamente durante varios largos momentos. Y. ¿Este Son Goku es? Preguntó finalmente. Gero se secó las manos y le hizo señas a Mutton para que le siguiera a otra habitación, lejos de los cuerpos en los que había estado trabajando. Acababa de reforzar sus pantorrillas y pies para poder aterrizar sin romperles los huesos. Incluso con el acero con el que estaba reemplazando sus huesos, seguía existiendo el riesgo de daño y necesitaba asegurarse de que sus músculos estuvieran reforzados con sus amortiguadores especiales para que pudieran luchar como él quería. Son Goku es un monstruo y un terror. Cuando era solo un niño masacró al ejército de la cinta roja y Gero se interrumpió. No, aún no confiaba en que Mutton le contara tanta historia. Bueno, ha sido una espina en mi costado durante bastante tiempo. Al entrar en el laboratorio de informática, abrió los archivos sobre Goku, las pantallas a su alrededor llenándose con las diferentes batallas que su dron Nanobook había logrado capturar. Lo he estado observando durante bastante tiempo, aunque le odio profundamente, puedo admitir que es un guerrero hábil y que hay mucho de su estilo de lucha de lo que mis androides pueden aprender. He estado recopilando datos sobre Son Goku para preparar a mis androides para la batalla que se avecina. Me resulta familiar, dijo Mutton. Creo que se casó con esa alienígena, Chichi. Gero se obligó a no poner los ojos en blanco. Conociendo a Mutton, era muy parecido a Chichi, un humano completo en el que se centraba porque el hombre era un idiota. Volvió a mirar las pantallas. Sí, esta vez estaba listo para vengarse. Aunque muchos habrían pensado que se enfadaría por los fracasos que fueron los androides 13, 14 y 15, bueno, un verdadero científico entendía que no había fracasos, sino experiencias de aprendizaje. Cada error que había cometido, cada error que había llevado a que esos 3 fracasaran, solo le ayudarían a desarrollar los androides perfectos. Los 2 adolescentes, a quienes él etiquetaba como 17 y 18, iban a estar mucho más avanzados que los 3 anteriores. Y los que tenía como 22, 23 y 24 funcionarían bien para ayudarle a experimentar con sistemas que ayudaran a solucionar los problemas del 16 y 19. Y, por supuesto, está lo que más he reunido, pensó para sí. Sus ondas nanobicho habían logrado recoger bastante material genético no solo de Son Goku sino de todos sus amigos. Eso fue precisamente lo que atrajo a Mutton hacia Gero. La información que había recopilado sobre ellos y su composición interesó a la gente, que quería conocer la debilidad de los alienígenas. Lo cual era una completa tontería. Estaba bastante claro que todos ellos eran mutaciones genéticas que usaban la idea de que eran alienígenas para ocultar que habían manipulado su ADN a un público que nunca lo aceptaría. De hecho, si Gero tuviera que adivinar, diría que fue la familia Brief la causa, deseando fortalecer su propia fuerza de combate. Se negaron a colaborar con el ejército de la cinta roja cuando se creó y Gero sabía que muchos se preguntaban por qué. Desde luego, no era por un sentido moral, a pesar de lo que le gustaba decir al Dr. Brief. No, ahora estaba claro que estaban creando su propia versión del ejército de la cinta roja, el ejército breve. Uno lleno de guerreros genéticamente alterados, similar a los propios diseños del Dr. Uelo. Se decía que Uelo y Brief se conocían, después de todo, no importa, pensó Gero para sí mismo. Con lo que estoy creando usando sus propias obras. La genética de Son Goku, de Piccolo Jr. De Tien y Krillin y los demás, eran tan interesantes. Algunos se integraban bien, pero otros requerían más trabajo. Abocallos, por ejemplo, estaba resultando ser un problema tal que se veía obligado a aislar su genética.
Muton, dijo mientras miraba a la gente, ¿qué sabes de Agokayos? Documentalista, dijo Muton al instante. Contratada por la familia Brief para hacer un documental sobre Bulma Brief. ¿Alienígena? Algo diferente. ¿Diferente? Preguntó Gero. Muton asintió, con las gafas de sol brillando. He llegado a creer que Agokayos es el último avatar del caos primordial que existía al principio del universo, que fue destrozado y roto tras el Big Bang. Él, y otros como él, procesan habilidades diferentes a las de un simple humano, aunque sean genéticamente humanos y procedan de la propia Tierra. Existen para transformar y alterar nuestro mundo, para llevarlo en direcciones que les gusten. Gero quería descartarlo de plano. Fue tontería. Peor que tonterías. Realmente ni siquiera entendía lo que Muton intentaba decir sobre alterar el mundo. Pero el caos primordial, eso explicaría por qué me cuesta tanto fusionar su genética con mi forma de vida perfecta. Naturalmente se revelaría. Envió sutilmente una orden a su ordenador para bloquear todas las muestras genéticas de Agokayos, no valdría la pena entorpecer sus experimentos solo por estudiar su composición única. No, habría tiempo para eso más tarde, mucho más tarde. Cuando Son Goku fue aplastado bajo su bota y el mundo supo del poder y genio del Dr. Gero. Y entonces sería hora de descubrir los secretos de Agokayos. Burter sabía que nunca sería recordado por nada más que por su velocidad. No tenía una gran línea como Recome. Toda la fuerza Freezer hablaba de Recome Senior en términos elogiosos. De hecho, hablaban mucho más de su madre Creme que de soldados que seguían vivos y ella ni siquiera había sido miembro de la fuerza Freezer. No supo quiénes eran sus padres durante los primeros 30 años de su vida, ya que así era su gente. Naciste en una nidada de huevos y pasaste los primeros años de tu vida luchando por conseguir la mayor cantidad de comida posible antes de que te metamorfosearas en tu forma adolescente. No había conocido a un anciano de su especie hasta los 17 años y ni siquiera entonces le había impresionado mucho. Desde luego, no para presumir de la figura gorda que le miró cuando llegó a su choza de barro y le preguntó si quería hacer algo de agricultura para pagar un baño. Burter le rompió el cuello y reclamó el lugar como suyo. Así eran las cosas. Más tarde, encontró a su madre. Y aunque su manejo bastante estricto de sus tareas le había llevado a convertirse en el más rápido del universo, eso no significaba que estuviera listo para empezar a darle crédito por ello. No tenía una historia dramática como la de Heize sobre su entrada en la fuerza. Heize había sido un príncipe, decidido a dejar atrás la gloria de una vida protegida para experimentar algo que sus antepasados no habían vivido en 20 generaciones. Heize les contaba a menudo cómo su familia se había acostumbrado tanto a la vida mimada que habían olvidado lo que era caminar. Cuando el rey Colt llegó y declaró que perdonaría a cualquiera que estuviera dispuesto a luchar por él, Heize se acercó encantado, le entregó la corona y pidió empezar desde abajo. Quería demostrarse a sí mismo y no quería ningún trato especial. Burter, por su parte, había visto un cartel anunciando alistarse en la Fuerza Fría y se apuntó porque era eso o trabajar como estibador. No tenía una historia trágica que le impulsara como Guldo. No formó parte de un escuadrón que fue aniquilado, quedando como el único superviviente que continuó con la culpa. No había fantasmas que acecharan sus sueños ni oscuros secretos que le dejaran preguntándose cuándo sería descubierto. Era abierto y honesto sobre quién era y la fuerza lo había aceptado. No tenía un gran dominio de la gente como el capitán. Se maravilló de cómo el capitán Ginyu podía abrir la boca y hacer que todos prestaran atención a lo que decía. Honestamente era impresionante, que Burter supuso que era el objetivo. El capitán podía hacer lo que quisiera y la gente parecía gravitar hacia él. Ese no fue el caso de Burter. Era feliz de ser, como mucho, segundo al mando. Conocía su papel y no soñaba con avanzar más en el cambio de comida. Burter tenía su velocidad. Heize era un todoterreno que podía hacer mucho con solo una sonrisa y un guiño. Ginyu fue el comandante que pudo usar su conocimiento del cuerpo con un efecto devastador. Recome tenía su fuerza y su tolerancia al dolor para superarlo, mientras que Guldo tenía su habilidad de detener el tiempo que le hacía único entre toda la fuerza de Freezer. Todo lo que tenía era su velocidad. Y a él le parecía bien. De acuerdo. Podía hacer tanto con su velocidad que abarcaba tantas cosas y le convertía en un aliado valioso de la fuerza Ginyu y una parte importante de la fuerza Freezer. Era respetado y querido por muchos de los nuevos reclutas, que le rogaban que mostrara lo rápido que era. Le preguntaron cómo lo había conseguido y él solo sonrió y guiñó un ojo, negándose a darles una respuesta clara.
Después de todo, si todos supieran cómo llevar sus cuerpos al límite manteniendo un nivel constante de ki, pero... Nada de esto significaba que Burter no deseara de veces probar algo nuevo. Algo diferente. Algo que nadie, ni siquiera él mismo, había intentado antes. Normalmente podía resistir esos impulsos porque no quería que el capitán le llamara la atención. Su líder era muy firme en que todos tuvieran un papel que desempeñar. Más de una vez había reprendido a Rekoome por ir más allá. Rekoome tenía sus puntos fuertes y, aunque no había nada de malo en intentar desarrollarse, también tenías que recordar cuáles eran tus fortalezas y jugar contra ellas podía afectar a los demás tanto como a ti mismo. Eran un equipo y eso significaba que debían actuar como un equipo. Excepto ahora, solo soy yo contra estos tres, pensó Burter con una sonrisa burlancia. ¿Y con cómo están luchando? Está claro que no tienen ninguna esperanza de derrotarme. Así que, ¿por qué no lo intentas un poco y veo qué puedo hacer realmente? Le habían estado provocando que lo único que sabía era cómo correr rápido por el campo de batalla. Burter no había dejado que las burlas le afectaran, pero eso no significaba que no estuviera interesado en demostrar que estaban equivocados. Huracán a full. Declaró mientras se rodeaba de un aura de ki ardiente antes de lanzarse contra la Saiyajin femenina. Chichi, si había oído bien a los hombres. Sus ojos se abrieron de par en par y él saboreó la expresión de sorpresa en su rostro, congelada en sus rasgos gracias a su velocidad mejorada. La golpeó con fuerza, haciéndola pasar de quedarse completamente quieta a agitarse por el aire, y sonrió con suficiencia cuando ella se estrelló contra el suelo, dejando un bonito cráter. Bueno, eso. Trinidad bombardeo. Gritó el más alto de los dos calvos, Tien, y Burter se giró rápidamente para encontrar el cielo lleno de rayos de ki. Giraban alrededor de los Triclops, que habían desarrollado dos pares extra de brazos que usaba para lanzar los ataques. Burter empezó a agacharse y saludar, pero descubrió que, incluso con su velocidad, algunos espacios eran demasiado estrechos, especialmente porque no se quedaban quietos. Los únicos que se mantenían en su sitio eran los rayos que le lanzaban desde los ojos. Esos 9 haces permanecieron en su lugar, produciendo energía de forma constante. Y eso era un problema. Puede que no necesite esquivarlos, pero el calvo está usando sus otros rayos para intentar empujarme hacia ellos. Pensó Burter mientras luchaba por alejarse de los 9 juegos de haces que seguían disparando. ¿Y es capaz de mantenerlos? Eso es, oh, qué bien. De repente, Tien se detuvo. Quizá necesitaba parpadear, para mantener los ojos húmedos. Sin duda era posible. Al fin y al cabo, algunos ataques tenían limitaciones y limitaciones extrañas, como que Guldo necesitaba aguantar la respiración para usar su habilidad de tener el tiempo. Apuesto a que solo puede mantenerlo un tiempo, bien. Ahora puedo mudarme a Disco Destructo. Declaró Krillin, el último de los 3. Burter de inmediato absorbió cada onza de ki que tenía para acelerar sus movimientos. Recordaba demasiado bien ese ataque, los muñones donde antes habían estado sus piernas le recordaban lo preciso que era el nombre a ese ataque. Trinidad bombardeo. Tien gritó de nuevo y Burter se maldijo, apretando los brazos contra su cuerpo mientras lidiaba con los rayos y los discos. Solo que ahora, en lugar de un estallido sólido, Tien parpadeaba rápidamente y en patrones aleatorios, creando un disparo disperso de rayos que obligaban a Burter a aumentar su velocidad mientras reforzaba su cuerpo con su ki. Algo iba mal. Burter jadeaba por aire. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué le estaba pasando? Por fin me he dado cuenta, ¿verdad? Gritó la Saiyan. Burter se giró hacia ella y vio que estaba peor de aspecto pero seguía de pie. Nos preguntábamos, alzó la mano, preparándose para un tercer ataque. Burter se negó a permitir que eso ocurriera. Tornado a full. Gritó, esta vez entrando en un taladro sacacorchos que apuntaba directamente a la cabeza de la mujer. El disco destructor se movió para interceptar y Burter siseó mientras extraía aún más ki para protegerse. El círculo de ki seguía cortando sus manos, pero no perdió ningún apéndice, lo que consideró una victoria. Y pudo embestir a la chica de nuevo, haciendo que ella gritara cuando algo se rompió en su cuerpo. ¿Quizá un hombro? Era difícil. Chichi le agarró la cara con la mano libre. Desprecio a Fripan, dijo fríamente y Burter gritó de agonía mientras su mano se iluminaba como el motor de una nave de salto clase Cicle. Sintió que la piel se le ampollaba bajo la lluvia y luchó por quitar sus dedos de la cara. Un nuevo dolor le golpeó la espalda. La maldita lluvia de la Trinidad. Finalmente, Burter logró patear fuera. Un ojo era inútil.
No tenía ni idea de si había desaparecido o si la piel alrededor de su rostro simplemente se había derretido sobre él. Honestamente, no importaba. ¿Tú crees que puedes vencerme?, rugió, cargando sus manos con ki. Voy a mostrarte lo tonto que fue pensar que podías desafiar a la fuerza Jinyu. ¿Retirarnos?, dijo Krillin. Retirada, dijo Tien, apareciendo junto a Chichi y rodeándola con un brazo. Los tres despegaron al unísono, intentando poner la mayor distancia posible entre Burter y ellos. Los tontos. Los necios. No puedes escapar de mí, rugió, lanzándose hacia adelante. Yo, el más rápido, en el universo. Pero, de nuevo, sentía que algo no iba bien en su cuerpo. Su corazón latía con fuerza. Su respiración salía entrecortada. Su cabeza. Sentía la cabeza, se sentía. Burter soltó un grito final, y luego perdió todo control, estrellándose contra la superficie namekiana con un crujido horrible. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Tien mientras miraba de nuevo a Burter. Pensaba que el plan era que usara todo su ki para que no pudiera defenderse. Lo fue, dijo Krillin, tan sorprendido como Tien. Esto no era lo que esperaba, en absoluto. Quiero decir, sé que tenemos algunos datos sobre él, pero que se cayera así. ¿Tuvo una reacción tardía? Fue estrés, afirmó Chichi simplemente, haciendo que ambos la miraran. Era la peor de los tres y definitivamente iba a necesitar un frijol sensu o algo de curación namekiana si no quería estar postrada en cama durante semanas. ¿Estrés?, preguntó Tien. Es como dijiste, Krillin. Su cuerpo estaba hecho para soportar usar su ki para realizar sus aumentos de velocidad y sabía cómo hacerlo. Pero si sumamos los daños que causamos, incluyendo las quemaduras y la pérdida de sus piernas, además de que se movió para atacarnos. Así que, ¿cómo intentar conducir un coche demasiado fuerte?, preguntó Krillin. Pisa el freno de golpe, luego acelera el acelerador, cambia de marcha demasiado rápido y su cuerpo se ha quedado sin energía, dijo Tien mientras miraba los restos destrozados de Burter. Debería haberse echado atrás cuando perdió las piernas, afirmó Chichi. Esa herida por sí sola fue demasiado para su cuerpo. El shock en su sistema, hacía todo lo posible por ignorarlo. Recuerda, Piccolo nos advirtió que incluso la pérdida de un brazo que pudiera regenerar sería suficiente para dejarlo completamente fuera de la pelea. Burter perdió las piernas, le quemaron la cara, le lanzamos todo tipo de ataques, y luego intentó alternar grandes ataques de ki llamativos y ir a supervelocidad. Su cuerpo, simplemente no podía seguir el ritmo. Krillin no pudo evitar morderse el labio ante eso. No es una forma agradable de irse. Depende de cómo haya pasado, dijo Chichi. Si fue repentino, quizá ni siquiera se habría dado cuenta. No dijo nada más y las consecuencias pesaban sobre todos ellos. Bueno, es una amenaza menos a lo que tenemos que enfrentar, dijo finalmente Tien, habiendo liberado el estilo de bruja y devuelto el ki de Xiaotzu. Lo que significa que tenemos que volver con los demás y decidir qué hacer a continuación. Claro, dijo Krillin asintiendo. Así que, ¿deberíamos hacer algo con él? Los demás le miraron y él se frotó la nuca. Quiero decir, normalmente simplemente, dejarlas como cenizas. No recuerdo qué pasó con el rey Piccolo, pero, sí. Simplemente me parece mal dejarle aquí. Intentaba matarnos, replicó Chichi. ¿De verdad lo estaba?, preguntó Tien. Quiero decir, no sabemos exactamente qué iba a hacernos. Eso hizo que la Saiyajin pusiera los ojos en blanco. Quería matarnos. Está trabajando con la gente que está matando a los namecanos. No voy a malgastar ki con él. Pero si lo dejamos aquí fuera alguien podría notarlo, empezó Krillin, solo para que Chichi agarrara de Burter por la parte trasera del uniforme y, con un tirón, lo lanzara volando por el aire antes de estrellarse contra el océano. Después de un gran chapoteo, su cuerpo volvió a la superficie. Y pensaste que se hundiría enseguida, ¿verdad?, preguntó Tien con una ceja arqueada. Vámonos ya, dijo Chichi, negándose a responder. Con eso, los tres se lanzaron al cielo, dejando la forma arruinada de Burter por sí sola. Estoy muerto, ¿verdad? Fidel, el señor del infierno namekiano, ladeó la cabeza ante eso. ¿Tan seguro de eso, verdad?, preguntó, divertido por el recién llegado. No estaba del todo seguro de qué estaba pasando allí arriba en Namek ni por qué, exactamente, de repente estaba recibiendo tantas almas para molestar y atormentar.
Honestamente, debería haber podido contactar con el Rey Yema para averiguarlo, pero algo debió de pasar con las líneas que le permitieron hacer esas llamadas porque no había tenido noticias del juez ogro en siglos y cada vez que intentaba contactar solo recibía una señal de ocupado. Fue muy interesante, por decirlo menos, y algo que honestamente debería investigar, pero sinceramente, con los recién llegados que estaba llegando, estaba bastante entretenido en ese momento y no veía razón para perder tiempo lidiando con el soporte técnico de otro mundo cuando podría ser él quien torturara en lugar del torturado. Hace unos momentos no tenía las piernas, dijo el recién llegado, Burter, por lo que Fidel estaba reuniendo. Era otra cosa única para todos los señores del infierno. La capacidad de conocer un alma que se les apareció. También era un respaldo, ya que se suponía que debían recibir un expediente del Rey Yema sobre quienes llegaron a su dominio, detallando exactamente para qué estaban allí, cuáles eran los castigos sugeridos y todo eso. Pero ninguna de las llegadas de las últimas horas había venido con expedientes y, por la forma en que actuaban, habían saltado la fila del Rey Yema y habían ido directamente a verle. Curioso. Así que, qué curiosidad. Buen punto, dijo Fidel mientras se levantaba lentamente, sonriendo con suficiencia a Burter mientras el ser de piel azul se levantaba y se sacudía. Normalmente, los que trato son un poco más denso. ¿Quieres decir más despacio? Siseó Burter, pero con una sonrisa, así que Fidel supuso que así era su forma de hablar. Yo soy el ayuno en el universo. Tengo que pensar rápido si quiero sobrevivir. Bueno, eras el más rápido del universo, comentó Fidel, solo para que Burter ahora sonriera con suficiencia, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿No es el infierno parte del universo? ¿No estamos en otro lugar? ¿O está en un universo completamente aparte? Y un punto justo, dijo Fidel con una suave risa. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta para mí? ¿Hay algo que pueda hacer para facilitarme las cosas? Cuando Fidel apretó los labios, sorprendido por la pregunta, Burter volvió a sonreír con suficiencia. Sé que no estaba destinado a una vida pacífica después de la muerte. Así que supongo que estoy en el infierno. Pero, supongo que el infierno tiene que tener cosas que se puedan hacer para que se ganen algunos puntos extra, por así decirlo. Fidel lo consideró. HMMM. Normalmente solo torturo a la gente de forma irónica. En realidad estaba pensando en construirte un túnel, uno que te dije que era increíblemente largo pero que estaba lleno de agujas afiladas de cristal que te desgarrarían la carne. Pero si lo superabas, te salvarías de la condena. El túnel se extendería para siempre, ¿verdad? Preguntó Burter. ¿O era un bucle? Un bucle, afirmó Fidel. Ah. Entonces no voy a aceptar eso. Pero, si tuvieras alguna tarea en la que pueda ayudarte. Fidel hizo una pausa, antes de chasquear los dedos, haciendo que el uniforme de Burter se convirtiera en una variación de las túnicas del namekiano oscuro. Creo que puedo encontrar algunas cosas para que me ayudes, MC. Nota del autor. Mientras estoy en las primeras etapas, estoy considerando abrirme para contratar encargos para hacer one-shots. Esto está muy en fase de serie y por favor no hagáis una reseña solo para decir que os gustaría contratarme. Pero si me interesa que siga esta opción, dímelo.